la Sala revocará la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez como determinador del delito de soborno en actuación penal en el evento de Carlos Enrique Vélez Ramírez y en su lugar lo absuelve por esta conducta. Bienvenidos, mi nombre es Ana Sofía Benavides, estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Vamos a hablar del tema del proceso de Álvaro Uribe Vélez. En primera instancia, sabemos todos nosotros que lo condenaron. Vamos a hablar del tema de lo que pasó en segunda instancia y lo que se generó en el proceso de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a hablar de lo que sucedió en el tribunal de segunda instancia. Delitos: soborno de actuación penal. Segundo, fraude procesal. Vamos a hablar de dos preguntas que ustedes se hacen en sus casas. Una, ¿qué es la prueba ilícita? Y la segunda, ¿cuándo se puede excluir? Buenas, soy Joel Jiménez. Voy a hablarles de algo muy especial en el caso de la sentencia del expresidente Álvaro Uribe. Antes de iniciar, como la forma en que el juez de segunda instancia revocó esa medida o ese fallo de primera instancia, es importante que todos sepamos que el expresidente Álvaro Uribe tenía un fuero especial. ¿Por qué tenía un fuero especial? Porque él era senador de la República. En el año 2020 el expresidente renuncia a ese fuero especial que tiene. ¿Y qué sucede? Él venía siendo juzgado por la Corte Suprema de Justicia a través de la Ley 600 del 2000. Cuando él renuncia a ese fuero especial, ¿qué pasa? Que la ley ordinaria, que es la Ley 906 del 2004, lo acoge y es la que empieza a investigar y a hacer su juzgamiento y a realizar todo su proceso. Medios de prueba. Vamos a hablar de los medios de prueba que fueron analizados y verificados por el juez de la segunda instancia. Como primero, tenemos la prueba pericial. Segundo, tenemos la prueba técnica. En tercera medida, tenemos la prueba documental. Y por último, la prueba testimonial. En el análisis que hace el juez de segunda instancia, donde valora todas estas medidas, estos medios de prueba en conjunto, hay que tener muy en cuenta la prueba técnica. ¿Por qué vamos a referirnos y vamos a ahondar más en la prueba técnica? Porque en la prueba técnica aparece la interceptación de llamada. ¿Qué pasó con esta actuación que realizó el CTI? Que a pesar de que tenían una orden de un fiscal, los funcionarios del CTI cometieron un error, porque no identificaron el portador de esa línea y empezaron a escuchar llamadas de otra persona. Entonces, todas estas conversaciones que le estaban escuchando al expresidente Álvaro Uribe, inclusive con su abogado, vendrían siendo y denominadas ilícitas. ¿Por qué? Porque estaban violando un derecho fundamental, en este caso sería el derecho de la intimidad. Prueba que fueron cuestionados por el juez de segunda instancia fueron los testimonios. Los testimonios fueron analizados y el juez encontró que había mucha mendacidad en la forma de cómo lo expresaba cada uno de los testigos. Este testimonio se basó en supuestos sin prueba de instrucción directa. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Gerardo Pastrana. Ya como lo habían mencionado mis compañeros anteriores sobre los medios de prueba, cuáles fueron los que se utilizaron y cuál fue el análisis obtenido en este, pues ahorita vamos a hablar sobre un concepto nuevo que surge en la sentencia de Álvaro Uribe Vélez, que es la exclusionary ruling. ¿Qué es? ¿El por qué fue tan importante? Pues ya les voy a mencionar el por qué. Este concepto es un mecanismo jurídico que ha derivado toda la eficacia probatoria en evidencia obtenida ilegalmente y que esto afecte constitucionalmente los derechos fundamentales. Existen tres pilares filosóficos importantes que se los voy a mencionar. Uno, que es la disuasión, la integridad judicial y la perseveración constitucional. ¿Eso qué tiene que ver con la sentencia? Pues de que la disuasión nos ha mencionado desde los pilares filosóficos es de que toda aquella prueba obtenida ilegalmente desde el Estado no prima ni vicia a que también aquellos que trabajan en el Estado, los agentes, como lo mencionó mi compañero anteriormente, el CTI, tomen la prueba ilegalmente afectando los derechos humanos. La integridad judicial, ¿por qué es tan importante?
porque eso también puede generar un desequilibrio judicial ante el Estado. Y la perseverancia constitucional, pues fue bien afectado el buen nombre, la integridad e intimidad tanto profesional como de Diego Cadena y de Álvaro Uribe. Siendo así, ya después de haber explicado un poco sobre el concepto y la importancia de la exclusive rule dentro de la sentencia de Álvaro Uribe Vélez, ahora vamos a hablar un poco sobre las excepciones del rechazo. Fueron 3 excepciones muy importantes: el hallazgo imprevisto, el descubrimiento inevitable y la buena fe del investigador. Eso es muy importante porque todo esto va encaminado a lo que se le vulneró a Álvaro Uribe Vélez, que fue la vulneración de la intimidad, el secreto profesional, la ausencia de los motivos fundados y el error involuntario que no sana la ilícito. De esta manera podemos identificar un poco cómo la exclusive rule termina siendo un concepto importante y cómo este termina absolviendo a Álvaro Uribe Vélez. Hola a todos, mi nombre es Manuela Sánchez y les vengo a hablar sobre los errores de la primera instancia. Para entender esto, primero hay que ver cómo se valora la prueba en Colombia. Artículo 380 de la Ley 906 del 2004 establece que los medios de prueba deben apreciarse mediante las reglas de la sana crítica. Esto quiere decir que se debe atender la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos afianzados. Esto implica que en el sistema penal acusatorio colombiano no existe tarifa legal de la prueba. El juez tiene la libertad de valorar, pero esta libertad no es arbitraria, sino que está limitada en el deber de motivar sus conclusiones de manera clara, coherente y razonada. A su vez, el artículo 381 fija el estándar del conocimiento necesario para condenar. La responsabilidad penal solo puede declararse cuando el juez alcance una convicción más allá de toda duda razonable. Esto excluye las decisiones fundadas únicamente por probabilidades o inferencias débiles y se exige una certeza que debe aplicarse mediante el análisis integral y constante del material probatorio. A partir del análisis del tribunal en segunda instancia es posible identificar varios problemas de valoración probatoria que fueron efectuados en la decisión de primera instancia. Estos no fueron nombrados necesariamente en una lista cerrada, sino que fueron también estructurados en los siguientes aspectos. Primero, déficit argumentativo en la valoración de las grabaciones. Segundo, valoración no uniforme de la prueba testimonial. Tercero, omisión de valoración de elementos probatorios relevantes. Y cuarto, uso de premisas generales sin suficiente soporte probatorio. Ya con lo anterior, identificamos la posición crítica del juez en las sentencias. A continuación, vamos a hablar de un tema de suma importancia, que es la crítica ideológica. El caso Uribe no puede analizarse en un vacío político o filosófico. Esto nos obliga a confrontar una de las tensiones más profundas del derecho penal moderno. ¿Qué pesa más? ¿Encontrar la verdad o respetar las garantías constitucionales? El caso también plantea sobre la velocidad de la justicia. ¿Cómo la justicia pudo resolver una sentencia de 7 años en 2 meses? ¿Es eso una eficiencia judicial o una presión política, tal vez? Ya para concluir, vamos a hablar del resultado, impacto y resultado de lo que viene referente del caso de Álvaro Uribe Vélez. El punto de partida que vamos a tener es el 21 de octubre de 2025. El Tribunal Superior de Bogotá, de la Sala Penal 19, tomó una decisión radical. Revocó la condena de 12 años y 144 meses que le habían puesto la jueza Ireda. Álvaro Uribe Vélez fue absuelto de todos los cargos que se le han impuesto. ¿Y qué viene ahora? La pelea jurídica no ha terminado. El abogado de las víctimas, Miguel, anunció que la irán a casación junto a la Corte de Sistema de Justicia. Una de noticias claves es el proceso que puede ascenderse hasta 2027. Eso es posible ya que el Álvaro Uribe Vélez renunció a la vacación de 2025 para que la justicia falle en ese tema. Posibles fallos. La Corte Suprema de Justicia tiene 3 caminos. Uno de los primeros será confirmar la absolución. Segundo, cambiar por una condena. Tercero, volver al caso al Tribunal Superior de Bogotá para corregir errores técnicos. Complementando a este tema tan importante y muy sonado en nuestro país de Colombia, tenemos el gusto de traerles al doctor Jorge Buccelli. Él es penalista con harta experiencia en el ámbito jurídico penal
quien nos va a acompañar y nos va a dar su opinión con respecto a la sentencia de segunda instancia del caso del expresidente Álvaro Uribe. Buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Buchelli Escobar, soy abogado adscrito a la Universidad de Nariño, dicto las cátedras de Derecho Penal y Derecho Internacional Humanitario. Agradezco a los estudiantes de Derecho de la Universidad Cooperativa por este espacio y por dar la intervención frente a los hechos acontecidos a la sentencia de segunda instancia del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Jorge, muchas gracias. Tenemos una pregunta para usted. ¿Por qué el Tribunal de Segunda Instancia tomó la decisión de absolver al expresidente Álvaro Uribe? ¿Qué nos puede decir usted al respecto, doctor? Bueno, en primera medida tenemos que tener presente que el tribunal es el competente para la revisión de la sentencia de primera instancia. En ese orden de ideas, el Tribunal Superior consideró que no habían pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de la persona procesada, en este caso el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Frente al análisis insuficiente del elemento subjetivo, como es el dolo, el tribunal consideró que no solamente necesita tener un hecho para condenar, sino también tiene que haber una intención. Ese elemento volutivo que exige el tipo penal no estuvo considerado frente a las pruebas aportadas por la Fiscalía. Una de estas pruebas es las intersecciones telefónicas que fueron presentadas por parte de la Fiscalía, las cuales fueron obtenidas ilícitamente, violando el derecho a la intimidad. Debemos recordar que el artículo 29 de la Constitución Política menciona que toda prueba que se obtiene violentando el derecho fundamental de las personas es declarada nula y por ende no puede ser objeto de estudio o objeto de revisión o prueba fehaciente para que una persona sea condenada. En ese orden de ideas, la decisión que adopta el tribunal es ajustada a derecho y frente a las pruebas que se presentan por parte del ente investigador. Frente a la duda razonable, el tribunal consideró que los testimonios que fueron aportados durante el proceso tenían contradicciones y no eran razonables frente a las investigaciones o frente a los testimonios que se estaban brindando. Con ello, considera que no tiene un nivel de certeza y serían testimonios que no podrían catalogarse como una prueba fehaciente para la culpabilidad del procesado. Para concluir el análisis de esta sentencia, dejamos como pregunta abierta: ¿la teoría del fruto del árbol envenenado juega a favor o en contra de las pruebas ya obtenidas?